Ayer tuvimos una tarde maravillosa y hoy no va a ser menos. De nuevo, muchas gracias por venir. Recordarles que la duración aproximada para cada ponencia son de 15 minutos y vamos a cronometrar, así que tengan cuidado. También comentarles que en breve les pasaremos las directrices de cara a la publicación de las actas, que calculamos que tengan un plazo hasta finales de junio, más o menos en principio, para enviarlas, y también en breve podrán consultar las actas del congreso anterior. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Javier, soy el presidente de la institución. Por mi parte, contentísimo de que estén aquí. Ya lo dije ayer, que haya gente joven, que haya historia de la filosofía y filosofía de la historia estatal, y que bueno, puedan ustedes exponer sus pensamientos críticos y sus críticos pensamientos de lo que a ustedes les pasa por esas cabezas. Me toca hacer medicina. En medicina la filosofía está entrando mucho, hay una bioética, hay una ética, simplemente decirles que estamos abiertos a la participación de todos ustedes a través de la sección de estudiantes que sean menores de 35 años, que no pagarían cuota. Si fueran de más de 25 pagarían la astronómica cuota de 24 euros al año, que igual puede ser astronómica como nos lleva Trump con el tema de la gasolina. Y bueno, desearles que sea la jornada tan enriquecedora como la de ayer, y nada, por ello. Vale, muchas gracias. Hacer las dos primeras ponencias, supongo, y luego una ronda de preguntas, y luego seguimos con el segundo bloque. Vale, empezamos con Itziar Paso Rodríguez, graduada en Filología por la Universidad de La Laguna. Su trabajo de fin de grado, titulado Fronteras epistemológicas y alternativas decoloniales, desde la crítica a la reconstrucción del saber, se centra en el pensamiento decolonial, abordando autores como Walter Miñolo, Gloria Anzaldúa y Boaventura de Sousa Santos. Ha participado en el Congreso Concepmu de la Universidad de Valencia con una ponencia dedicada al pensamiento de Gloria Anzaldúa, en la que explora la noción de frontera como lugar de experiencia filosófica. Actualmente cursa el máster universitario en Investigación en Filosofía de la Universidad de La Laguna. Sus líneas de investigación se enmarcan en la filosofía política y la ética, con especial interés en los estudios migratorios contemporáneos a partir del pensamiento de Sandro Metzarola. Vale, nos va a presentar la ponencia La experiencia de ruinas, la vida bajo el imperativo político. Un aplauso. Bueno, muchas gracias a Ali Khan y a TICI por organizar el congreso y por permitirme participar. Bueno, como bien me han introducido, voy a hablar del concepto de experiencia desde tres autores principales. Benjamin, para presentar el concepto el foco desde el que lo voy a tratar, Adorno y un autor más contemporáneo que es Byung-Chul Han, reciente premio Princesa de Asturias. Me voy a centrar principalmente en la aceleración del ritmo de vida, la vivencia del tiempo como algo efímero y la relación con el otro. Bien, para empezar me gustaría comenzar de forma más o menos introductoria con Walter Benjamin y su concepto de experiencia, que creo que va a ilustrar muy bien la línea que voy a seguir a lo largo de toda la presentación. La experiencia para Benjamin se centra sobre todo en el concepto de diálogo en dos partes. El diálogo con la vida, es decir, un diálogo que establecemos con lo externo a nosotros, pero también el diálogo con los demás. Y solo a través de que se den estas dos condiciones podemos llegar a la experiencia. Si solo tuviéramos un diálogo con la vida, podríamos denominar que sería más bien una vivencia. Por tanto, al ser la experiencia algo que compartimos con los demás, unimos vivencia y tradición, y de aquí saldrían pues proverbios, historias, sabiduría generacional, y por tanto tenemos la figura del narrador, el narrar, el compartir lo vivido. Benjamin se da cuenta, después de la Primera Guerra Mundial, que la experiencia va a empezar a decaer. ¿Por qué? Porque los soldados, cuando vienen del frente, no son capaces de narrar lo que ha acontecido, pues por la crudeza de los sucesos. Entonces él se da cuenta de que si no son capaces de narrar lo que les pasó, no vamos a poder aprender y no se va a poder generar experiencia. Y entonces él ya ve en estos inicios
un mundo que comienza a ser mucho mayor para el ser humano de lo que el ser humano es capaz de asimilar. Y esto lo podemos ver ahora que se ha exacerbado un montón, porque ahora no solo tenemos conflictos bélicos, sino que tenemos el auge de las IAs, los nacionalismos, el calentamiento global, cosas para las que el ser humano, sus dimensiones no están preparadas, y por tanto se produce una especie de lo que Han luego llamará histerismo social, que nos lleva a estar sobreestimulados. Y esto es aprovechado por los discursos, sobre todo de ultraderecha, y los nacionalismos que abogan por una nostalgia que realmente no existe, sino que nos lleva a pensar que tiempos anteriores fueron mejores solo porque lo de ahora nos sobrepasa completamente. Y entonces llegaremos a Adorno. Adorno también a mitad del siglo pasado, sobre todo cuando se exilia a Estados Unidos y comienza unos estudios que tienen que ver con la cultura de masas, empieza a darse cuenta de que, sobre todo la industria del ocio, pero también lo que tiene que ver con ella, que es el capitalismo, es un mundo administrado. Se controla la producción, y para asegurarse de que ese control de la producción es efectivo, también se controla, por tanto, el ocio, la cultura, lo que se consume. De hecho, las investigaciones que realiza en torno al cine son muy interesantes, porque empieza a haber patrones en cuanto a los géneros cinematográficos y cómo siguen un arco narrativo satisfactorio y cómo eso al mismo tiempo va entrenando al espectador. Y también ve que se produce una adaptación burocrática al sistema que al mismo tiempo rebota y genera una frialdad en el individuo. En Mínima Moralia tiene un parágrafo que la verdad a mí me resulta muy triste, pero es muy bonito, sobre el acto de regalar, y es que él dice que el acto de regalar, un acto que tendría que ver de la conexión con otra persona, del cariño, de un interés especial en pensar en lo que a la otra persona le podría gustar, comienza a ser sustituido por tarjetas regalo, por tickets regalo, que al final no dejan de ser otra cosa que darle a alguien la capacidad de regalarse a sí mismo, pero no regalar en sí. Y bueno, por poner un ejemplo así actual, ahora con todas las plataformas de streaming tenemos las tarjetas de regalar una suscripción a una plataforma, que sería como el sumo, ¿no? Sería como, toma, Netflix y Manta, pero no lo voy a hacer contigo, sino que lo haces tú. Y bueno, la relación con Benjamin, ¿no? Porque estamos estableciendo una línea desde Benjamin, sería que el ritmo acelerado del capitalismo genera modas. Si pensamos desde los años 90, podemos establecer un periodo de 5 o 10 años en el que podemos dar una serie de características y de, por ejemplo, películas, músicos que dominaron esas épocas, pero si lo vemos más recientemente vemos que cada vez se va acelerando más. Por ejemplo, tuvimos el Barbenheimer, tuvimos, bueno, ahora sí se me ocurre el Barbenheimer, pero hubo más cosas. El mismo verano fue el verano Brad, luego también tenemos el fenómeno Taylor Swift. Es decir, es un constante tener vivencias, porque eso ya no son experiencias, efímeras. ¿Y eso qué hace? Hace que tengamos que consumirlo todo. Hay que leer el libro que está de moda, hay que ver la película que está en cartelera este cine y que está reventando las taquillas, hay que escuchar el nuevo álbum de X cantante que lo acaba de petar. Entonces eso acaba realizando una homogeneización de la experiencia, de lo que Adorno ya se estaba dando cuenta en sus investigaciones sobre los medios audiovisuales, y que ahora se transforma en el algoritmo, y las redes sociales lo llevan a cada persona individualmente. Y por último tendríamos a Byung-Chul Han, que en estos dos libros, La sociedad del cansancio y La expulsión de lo distinto, habla de varias cosas. Habla de nuestra relación con el otro, habla de la trampa en la que ahora el capitalismo se ha convertido para conseguir que nosotros mismos seamos empresarios de nosotros mismos, y habla también de las respuestas externas a la globalización. Una de las cosas que más me ha resultado interesante y cierta es la relación que tenemos con el otro. Hablábamos en Adorno sobre un enfriamiento. Este enfriamiento se da porque, si recordamos, en Benjamin teníamos la figura del narrador, pero Han le da también mucha importancia a la figura del oyente, porque si nosotros hablamos pero nadie los escucha, tampoco podemos generar experiencia.
y las relaciones entre individuos, que son una parte muy importante de lo que es ser un sujeto, pues desaparecen. Entonces, tenemos la figura tanto del receptor como del emisor. El problema es que ahora mismo tenemos un auge del egocentrismo, del ego, de la individualidad, que viene por lo que voy a comentar a continuación entonces tenemos la comunicación analógica y tenemos la comunicación digital, y para Han la comunicación digital es totalmente impersonal. No solo nos podemos fijar en las redes sociales como ver las stories en Instagram o las publicaciones, sino hablamos también de mensajería, del uso de emoticonos, de cada vez la mayor desaparición de las llamadas en sí, aunque sí que es verdad que con el confinamiento hubo un auge de las videollamadas, pero fue por una situación que fue rápida, en verdad. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el concepto de comunidad que trabajábamos en Benjamin desaparece y por tanto ya al no haber receptor, por ejemplo, lo que Han dice es que muchos de los problemas mentales de ansiedad, de estrés, no los compartimos, sino que los llevamos a alguien que se llama el psicólogo, el terapeuta, y se convierten en algo que resulta vergonzoso para quien lo está padeciendo, en vez de ser algo que compartir y que arreglar con los demás. ¿Y por qué se produce esta exacerbación del ego? Se produce principalmente porque el capitalismo genera una competitividad que surge de la necesidad de que los sujetos estén en una constante producción. Entonces, al estar en una constante producción, en intentar brillar por encima de los demás, lo que hacemos es solo preocuparnos por nosotros, pero no solo eso, sino que la trampa es creer que somos libres cuando no tenemos libertad. Es decir, ahora el capitalismo te dice, tú tienes que trabajar y tienes que ser rentable porque yo te estoy pagando y porque las condiciones a las que te estoy sometiendo son o trabajas o no tienes para comer, sino que algo que te dice es, no, lo que tienes que hacer es trabajar, ser la mejor versión de ti mismo, mejórate por dentro y ya verás cómo todo te va a ir bien y vas a alcanzar todas tus metas. Pero para eso tienes que estar en constante movimiento, tienes que estar en constante producción, pero ya no en una fábrica, sino personalmente, haciendo constantemente cosas. Vete al gimnasio, a todas las tareas, mantén tu casa limpia, no tienes ni un momento en el que no puedas estar haciendo nada, porque si no lo tienes, ya estás siendo una persona que está siendo vaga y ya no estás cumpliendo con la sociedad y ya no vas a ser la mejor versión de ti mismo. Entonces, nuestra sensación es que no tenemos el suficiente tiempo. Y como no tenemos, pero en verdad sí lo tenemos. Lo que pasa es que constantemente estamos realizando cosas, pero no nos damos cuenta. Entonces, siempre tenemos esa, llego tarde, no llego, quería hacer 15 cosas hoy, he hecho 5, y aunque las he hecho bien, ¿qué más da porque no he hecho 15? Y creo que es especialmente relevante lo que estos tres autores plantean, sorprendente que dos de ellos ya lo hicieran en la primera mitad del siglo XX y que no nos hayamos dado cuenta, sobre todo porque las redes sociales han hecho mucho daño, en mi opinión. Comenzaron con un propósito noble, no lo cumplieron y el capitalismo se aprovechó de lo que daban, y creo que deberíamos recuperar el concepto de experiencia tal y como Benjamin lo teorizó, porque el diálogo, el ser capaz de mirar hacia atrás y ser capaz de recordar, hice esto esta fecha, hice esto esta fecha, lo disfruté, lo viví, lo siento como mío, es clave. Y además creo que si no paramos y pensamos, los discursos que intentan aprovecharse de ese pánico que nos genera todas las problemáticas que están pasando en el mundo, esa sensación de catastrofismo que al mismo tiempo que la intentan tranquilizar como no os preocupéis, si me votáis, yo esto lo voy a arreglar, no el problema de los inmigrantes, lo voy a arreglar, no hay problema más que hay que regularizar a la gente que está trabajando en condiciones precarias, pero no os preocupéis que el ladrón que hipotéticamente os va a robar y que hipotéticamente viene de Marruecos, genial, el calentamiento global no existe, chicos, y todo el mundo cae en esto porque les tranquiliza, pero en verdad no les tranquiliza. Entonces hay que comunicarse, hay que dialogar, hay que compartir experiencias, hay que pararse a pensar y ver que no todo lo que nos están diciendo, por muy tranquilizador que suene, por muy utópico, no existe.
El mundo está así y solo podemos arreglarlo nosotros. No nos lo van a arreglar gente que dice que hace 50 años o 60 en una dictadura el mundo estaba mejor. O sea, sentido común. Y bueno, espero que les haya gustado, que les haya hecho reflexionar un poquito. Recomiendo todas las obras de todos estos autores, son muy interesantes. Y bueno, muchas gracias por venir y gracias. Es graduado en Filosofía por la Universidad de La Laguna. Durante el último curso del grado ha realizado una beca de colaboración por el Departamento de Historia del Arte y Filosofía sobre la construcción del sujeto moderno a raíz del pensamiento kantiano y su influencia en el pensamiento contemporáneo. Ha sido redactora mensual durante 2024 en la revista digital Filosofía en la Red y actualmente está estudiando el máster universitario en investigación en filosofía por la especialidad de filosofía contemporánea. Sus líneas de investigación se enmarcan en la filosofía contemporánea y la filosofía de la historia, destacando la teoría crítica de Adorno y de Walter Benjamin y el pensamiento filosófico de Simone Weil. Concretamente, la elaboración de una lectura materialista del mismo. Además, forma parte del Comité Editorial de Nexo, revista intercultural de Artes y Humanidades. Vamos a presentar Filosofía desde el desasosiego, notas para entrar en el pensamiento de Simone Weil. Antes de empezar me gustaría agradecer a Liecan por ceder este espacio y a TCB por organizar el segundo Congreso Humanizarte y por dejarme participar con esta ponencia que lleva por título Filosofía del desasosiego, notas para entrar en el pensamiento de Simone Weil. Y bueno, básicamente como línea de introducción, el enfoque con el que entra la filosofía de Weil tiene que ver con ese vínculo entre filosofía y praxis. Entonces lo que se pretende con esta pequeña presentación es un poco mostrar cómo ese contenido filosófico va completamente vinculado a su acción política. Para entrar en los textos, primero me gustaría traer unas notas introductorias y plantear pues, algunas ideas de esta filósofa francesa de principios del siglo XX. Y bueno, para entrar en su obra, primero hay que tener en cuenta que es una obra bastante escasa, fragmentaria y en gran medida póstuma, y que estas condiciones materiales en las que se da su obra, al final pues pesan también a las interpretaciones en su recepción. Lo que tenemos sobre todo en su recepción de su obra son dos grandes conceptos que la oscurecen de cierta manera y que desmitifican un poco pues, su figura. En un primer momento tendríamos esa idea de oscuridad que tiene que ver con que es una filósofa que no deja un gran sistema cerrado filosófico, sino que encontramos en ella pues, cartas, diarios, algunos artículos, pero la mayoría publicados póstumamente. Y la segunda de las ideas sería pues, esa idea de misticismo, que pasa por doblegar sus últimos momentos de vida a su pensamiento, haciendo pues, un realce de su biografía y no de su pensamiento político. Esta doble mediación de la obra de Weil lo que termina por hacer es ocultar una radicalidad política y también su dimensión filosófica. Por lo que con esta presentación lo que pretendemos es volver a sus textos para repensar su filosofía en esta clave, ¿no? Atendiendo sobre todo a las primeras preocupaciones que tuvo sobre la opresión, la violencia, la vulnerabilidad, etc. Estas dos tensiones que comentaba no me gustaría que se entendieran como dos bloques cerrados de una primera Weil completamente radical y política y una segunda Weil pues completamente desvinculada a estos temas y con un corte mucho más religioso, sino en simbiosis, o sea, no se pueden entender como categorías cerradas y menos una autora que tuvo una producción tan escasa, ¿no? Entonces, la forma en la que entro yo a estos dos bloques o cómo se imbrican en esa relación sería entender que existe una preocupación activa por esas condiciones materiales de vida, pero también la posibilidad de seguir pensando la utopía. Para entrar en esto, me gustaría centrarnos en la Guerra de España como un punto clave de su biografía donde se vincula y se hace coherente la teoría y la praxis, ¿no? Entonces entramos en la Guerra de España cuando Simone Weil se alista en agosto del 36 en la columna de ruta en el frente de Aragón. Lo que vamos a encontrar desde la producción filosófica vinculada con este suceso histórico serían unos diarios y también unos artículos. En estos diarios lo que encontramos son en escasas 34 páginas anotaciones, descripciones, sensaciones de lo que estaba ocurriendo en el frente en un tono mucho más personal, y en estos artículos, que cito algunos, reflexiones que degustarán, que ocurren en España, hay que empezar las botas, encontramos pues esos pensamientos ya más ordenados una vez que vuelve del frente. Para empezar con su diario,
me gustaría traer la descripción que hace Bale, nada más llegar a Porco, y los cafés están abiertos, que hemos recorrido de lo habitual, al igual que los teléfonos. El dinero sigue empeñando en papel. Si no hubiera tantas policías y muchos armados con fusiles, no se notaría nada en absoluto. Se necesita cierto tiempo para darse cuenta que se trata efectivamente de la revolución y de que se está viviendo aquí uno de esos periodos históricos sobre los que leemos en los libros y que nos han hecho soñar desde la infancia. 1792, 1871, 1919. Esperemos que tengan efectos más felices. Aquí ya en esta primera cita lo que vamos a ver es esa desmitificación de la guerra como un gran relato ordenado. Así que no vamos a encontrar pues, esa retrospectiva del relato de la historia, sino que lo va a tratar desde la proximidad de lo vivido. Y los grandes temas que vamos a encontrar sería pues, la espera, la incertidumbre, etc. Esto le permite también pensar el problema de la temporalidad como ese tiempo que se circula en la idea de la espera permanente de que algo malo va a suceder y también en esa imposibilidad de pensar un futuro diferente que no sea el del estado de la guerra. Otra de las ideas que se hace evidente en su texto es el monopolio del poder y el progresivo desencanto por la revolución. Esto tiene que ver sobre todo con ese dominio impersonal de la guerra que hace que las vidas se reduzcan a meros peones y las vidas particulares quedan completamente desvanecidas. Es así cuando ella empieza progresivamente a desvincularse con esta idea de la revolución, porque se da cuenta que incluso que las causas justas de la revolución pueden llevar a esa objetivación de la subjetividad. Los artículos que escribe de la guerra tratan como tres grandes temas, que serían el de la no intervención generalizada, las políticas de la neutralidad y también la responsabilidad moral. Y básicamente, aunque trata esta variedad de temas, la argumentación que encontramos en la mayoría de ellos es una denuncia de la ambigüedad moral de las potencias europeas que proclamaban la paz y la justicia, pero que no intervienen en el conflicto español. Teoriza así también que la guerra sí que sería interrumpida por los intereses estatales o las políticas de alianza, pero que no para que la vida de los campesinos y obreros que luchaban en el frente español no se vieran, bueno, pues que no fueran masacrados. Entonces, empieza a traer ya una idea que es muy reciente en los estudios actuales de filosofía, que es que el Estado tiene la potestad de elegir qué vidas merecen ser vividas y cuáles no, como vemos en los estudios, por ejemplo, de Judith Butler, ¿no? Y traigo una cita porque supongo que todas estas cosas se nos hacen total actualidad y no hace falta que yo ponga ejemplos porque se nos vienen a la mente ejemplos de nuestro panorama actual, pero leo una cita de qué ocurre en España, un artículo que escribí a finales del 36, y dice: ¿qué está pasando en España? Todo el mundo tiene algo que decir al respecto, sus historias que contar, un juicio que pronunciar. Hoy está de moda hacer un viaje allí, ver un poco de revolución y de guerra civil y volver dispuesto a escribir una gran cantidad de artículos. Ya no se puede abrir un periódico o una revista sin encontrarse con los relatos de lo que sucede en España. ¿Cómo podría todo esto no ser superficial? Bueno, paso ahora con un artículo de finales del 38, que es el desasosiego en nuestro tiempo, que son escasas 4 páginas, pero que me permite traer cómo Bale no se olvida de estos problemas de carácter político, aunque sí que tenga ese cierto desencanto con la revolución. En este texto lo que encontramos es un diagnóstico de su momento, de las coordenadas históricas que vive, pero también un desarrollo del porvenir histórico. Este texto está situado en un compendio de textos de la misma época, donde sigue pensando en la barbarie, la guerra, el movimiento obrero, etc. Básicamente, en este diagnóstico, el esbozo que hace no se formula en términos geopolíticos o institucionales, sino existenciales. Y lo que va a intentar esbozar es ese clima de época donde la vida privada ya no parece ser un refugio. Lo que Bale afirma es que podría parecer que su momento en la historia es el primer momento con estas características, pero reconoce la no excepcionalidad del mismo, ¿no? Ven esta idea anclada de que la historia se puede pensar como una catástrofe para sacar los vestigios de la opresión. Lo que sí dirá es que hay cierta novedad, y esta novedad no tiene que ver con esas teorizaciones que hacen los filósofos del siglo XX, que tienen que ver con el desarrollo de las armas nucleares, ¿no? Con esa nueva forma de violencia, sino que los órdenes de la existencia ya no permiten ordenar la propia vida al sujeto. Es decir, los grandes relatos de bienestar generalizado, democracia y paz no pueden hacer frente a la situación histórica que acontece. El ejemplo que pone aquí es que vuelve a traer el ejemplo de la guerra y dice que deja de ser una cuestión de debates de intelectuales para ser un problema de la población incluso antes de que estallie la Segunda Guerra Mundial.
Y lo que dirá Bale es que se genera un estado de callejón sin salida que incide sobre todo en la textura temporal de la existencia y hace que el futuro ya no sea un horizonte de emancipación. Por último, me gustaría entrar en uno de los textos que más he trabajado de Bale, pero sobre todo centrándonos en el concepto de fuerza, que es uno de sus últimos textos, que también velado póstumamente, para demostrar cómo este contenido político, que tiene primero que ver con su experiencia y segundo con sus teorizaciones, también se ven aquellos conceptos que primeramente podrían no aparecer como políticos, ¿no? La Ilíada o el poema de fuerza no tiene una estructura canónica de ensayo filosófico, sino que es un comentario de fragmentos y la propia traducción del mismo. En esta traducción y comentario, Bale puede pensar la servidumbre, la violencia, la libertad, el dominio de su época desde el texto homérico. Así podríamos decir que la Ilíada se torna como un interlocutor crítico, donde no simplemente es un análisis del texto, sino que le permite elevar el pensamiento desde esas coordenadas. El concepto de fuerza en Bale no queda cerrado solo en este texto, ni siquiera hay una definición clara, pero yo traigo dos grandes sentidos. El primero sería en su carácter rectificante, esto es la capacidad de convertir a los seres humanos en cosas, que esta es en la que me voy a fijar para su definición más política, y el segundo de ellos que sería como esa pauta irracional que gobierna la historia humana. Estas dos funciones o sentidos de la fuerza se imbrican y no son cerrados, pero he podido desvelar pues tres grandes características que hilan perfectamente con los textos que he comentado con anterioridad. El primero de ellos sería la propiedad petrificadora de la fuerza, que básicamente acude a esa idea del fin de una vida, que tiene que ver con la temporalidad. La muerte o violencia directa sería aquel momento en el que la vida acaba de forma inmediata, pero ella se centra en pensar esa idea de la fuerza como una muerte que cosifica y se dilata en el tiempo. Esto es muy interesante que lo haga de esta manera porque nos permite pensar, por ejemplo, la idea de violencia estructural y no la violencia directa, que nos permite como hacer un análisis mucho más amplio. El segundo de los elementos sería el problema de la no futuridad y el fin de la guerra, que es el que más se vincula con todo lo que venimos comentando, que sería que la guerra se nos sitúa como un fenómeno atmosférico que no nos permite pues, seguir pensando el futuro, pero ni siquiera la posibilidad de paz. Y la tercera de las categorías, que sería el resultado de la combinación de las dos primeras, que sería la naturalización de la violencia, sería esa pérdida o oscurecimiento del yo que se da en la propia idea de no poder proyectar un futuro. Bueno, una vez hecho este repaso de diferentes textos, espero haber demostrado que se puede entrar en Bale desde un montaje político trazando vínculos entre teoría y práctica, y también la posibilidad de emplear estas categorías de pensamiento pues, para seguir pensando en nuestro presente más inmediato. Y bueno, eso sería todo. Pues la ronda de preguntas, si quieres volver a su aquí vale. ¿Alguien tiene alguna pregunta para la ponente? Yo tengo una parecida. ¿Puedes relacionar tanto el pensamiento de Adorno, por ejemplo, con el social y sociabilidad de Kant? Porque hablabas, por ejemplo, de las relaciones personales. Kant, por ejemplo, hablaba que el individuo es un sujeto individualista, pero al mismo tiempo necesita el colectivo para poder crecer. Y él más o menos pues vivió a caballo entre el mercantilismo y el capitalismo y ya se empieza a relacionar en esas dinámicas más contemporáneas con estos autores, que al final son autores del siglo XX. Él es del XVIII y un poquito del XIX, pero no sé si puede haber algún tipo de relación en relación a la tesis tanto de Adorno. Yo creo que en un plano así, digamos, general, ¿no? Sin realmente preguntarle a Adorno, ¿no? Fijándonos un poco en los hechos, podríamos decir, incluso un poco tirando hacia Rousseau, ¿no? Con lo de los hombres, no, si se llevan bien, pero metes la propiedad privada y entonces ya no. Pues entonces yo creo que sí, ¿no? Que sí es un poco insociable sociabilidad, ¿no? Necesitamos al resto para crecer, pero bueno, si nos molestan, no. Entonces, lo que pasa es que yo creo que tiene mucho que ver, por eso traigo un poco a Rousseau a colación el contexto. Entonces, claro, si nos encontramos en un contexto que ya de por sí es problemático porque genera muchas tensiones internas, entonces ya no hablo de individuos, sino la ciudadanía
va a estar tenso y eso va a crear tensiones entre ciudadanos. De ahí, por ejemplo, que el panorama político a nivel de calle esté completamente no solo polarizado, sino es violento. O sea, sobre todo los seguidores de la ultraderecha son gente que tradicionalmente siempre ha sido muy violenta, pero ahora es todavía más violenta. Y se violenta incluso la figura del presidente del gobierno, que no deja de ser el representante de un país. No puedes tacharte como nacionalista si estás insultando al presidente de tu país. Entonces creo que sí, que Adorno podríamos relacionarlo un poco con el sector de sociabilidad, pero por el contexto. No creo necesariamente que sea algo que reine en general, sino por el contexto. Creo que deberíamos atender al contexto para explicar este tipo de relaciones. ¿Una pregunta más? ¿O seguimos al siguiente bloque? Yo, pregunta así un poco chorra, pero ya que sale Simón Weil en mente. Sobre todo teniendo en cuenta que nos da un poco una guía, ¿no?, de cómo aproximarnos a él. ¿Crees que esta aproximación que está viendo ahora más en medios, en este momento en el que está muy de moda y aparecen entrevistas y Rosalía sube historias leyéndola, crees que le hace bien o que le hace mal? A ver, no le hace nada porque la pobre ya poco tiene que decir, ¿no? Pero, a ver, a mí me gusta un poco que haya ese conflicto porque me permite a mí subirme a la ola, aunque yo no comparta ese tipo de aproximaciones a Bale. Y la verdad es que, o sea, sobre todo, o sea, yo sé que en los medios ahora parece como que hay un boom de Bale, pero es una autora que siempre aparece como en diferentes momentos, por ejemplo en los 90, o otro tratamiento de Bale desde las políticas feministas, por traer a más filósofas al panorama, por ejemplo, y Bale no creo que sea una filósofa que haga una filosofía feminista, ¿no? Y se la trae desde esa óptica y se la lee, y luego se la olvida. Entonces yo creo que ahora, también viendo el clima social que tenemos un poco, que los temas que interesan, pues Bale queda genial para citarla, porque te lo va a comprar cualquier persona, pues está muy bien traerla en ese sentido y claro, bueno, pues yo poco le puedo hacer, o sea, puedo hacer estas cosas de seguir investigándola desde mi rama de investigación, pero bueno, la gente que está metida en estudios balianos, la verdad es que no tira por ahí, la verdad. No sé si te respondo. Pues podemos pasar al siguiente bloque. Entonces, el siguiente ponente sería Francisco Brian Cabrera Alonso. Sí, claro. Es graduado en Historia por la Universidad de La Laguna y cuenta con un máster en Uso y Gestión del Patrimonio por la misma institución. Actualmente desarrolla su tesis doctoral en el programa de doctorado en Territorio y Sociedad, centrada en la figura del corsario Amaro Parra, bajo la dirección de especialistas del área de Historia de América. Su trayectoria investigadora se orienta al estudio de las relaciones entre Canarias y América durante el Antiguo Régimen, con especial atención al siglo XVIII, abordando temas como el corsarismo, la actividad comercial, la esclavitud y la circulación de personas e ideas en el espacio atlántico. Es miembro de diversas instituciones culturales y académicas, entre ellas la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias y la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias. Ha participado activamente en numerosos congresos, jornadas y ciclos de conferencias. Ha contribuido a la organización de encuentros científicos. Asimismo, cuenta con varias publicaciones recientes, entre las que destacan trabajos colectivos como Amaro Parra, Documentos de una vida, y estudios sobre patrimonio, genealogía e historia social de Canarias. Vamos a presentar la ponencia Amaro Machado de Vera, un navegante portuense entre las dos costas del Atlántico. Bueno, gracias por la presentación, gracias a la organización por realizar este acto. También felicitar a las personas que me preceden en el uso de la palabra. Y tal y como ven en pantalla, vengo a hablarles sobre un personaje de Puerto de la Cruz, un personaje de la segunda mitad del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. Siempre que hablo de algún sujeto del pasado, me gusta siempre poner, por ejemplo, una firma, que al final es algo personal, en una época en la que no existe la fotografía y también en la que los retratos están reservados para las personas más importantes de la sociedad. Y en relación a esto es interesante que cuando los historiadores abordamos el estudio del pasado, siempre se puede hacer desde dos perspectivas. Una desde arriba, analizando los grandes procesos de la historia, y otra desde abajo, poniendo voz a aquellos sujetos del pasado que tradicionalmente han estado invisibilizados por la historiografía.
en este caso. Hablaremos de unos antecedentes historiográficos que siempre son importantes, luego un contexto histórico de la época en la que vivió el sujeto del pasado y al final pues una semblanza sobre este personaje para acabar con unas conclusiones. En pantalla pueden ver una representación de la aduana del puerto de la Cruz del siglo pasado. En relación a los antecedentes, es interesante para las personas que estudiamos esta línea de investigación señalar que una de las grandes publicaciones al respecto es la que realiza uno de los padres de la historiografía canaria, don Antonio Romo de Armas, que fue presidente de la Real Academia de la Historia, que se titula Piratería y ataques navales contra las Islas Canarias. Esta obra creo que tiene más de 8 tomos, y en ella el autor realiza un estudio exhaustivo sobre los ataques marítimos que sufrieron nuestras costas durante la Edad Moderna, desde la incorporación de Canarias en el siglo XV a la Corona de Castilla y posteriormente por la situación geográfica estratégica que jugó nuestro archipiélago. Pero aborda dos visiones. Por un lado, la visión de ataques, es decir, esos ataques que realizan potencias europeas, generalmente Francia, Flandes o Inglaterra, en aguas canarias, por destacar algunos de los que trabajan, el famoso ataque de Van der Doe en 1599 a Gran Canaria o el ataque de Horacio Nelson en 1797 al puerto de Santa Cruz. Pero luego también aborda una visión defensiva, la creación de milicias, en este caso personas humildes que defendían el territorio, y luego también pues las mejoras de los sistemas defensivos, que hoy en día pues se siguen conservando algunas de estas fortificaciones por todo el panorama del archipiélago. A partir de ahí existe una historiografía vinculada a estas cuestiones. Más recientemente encontramos la colección de Amaro Pardo, Documentos de una vida, en la que el personaje, conocido por todos y quizás romantizado a consecuencia de novelas como La Isla del Tesoro de Stevenson, pues nos habla de esa figura, vamos a decir, desconocida del pirata o corsario que siempre tiene un tesoro que lo esconde. Pues realmente estos personajes que vivieron en la mar, entre las dos costas del Atlántico, generaron unas redes muy interesantes, y alrededor de ellos podemos conocer la historia de Canarias, que al final está muy vinculada al mundo de la marinería, al comercio, monarquía, en muchos casos bajo el control de válidos que generaban redes parasitarias en la monarquía. Luego también por un sistema de flotas en declives, apenas había frecuencia comercial, y al mismo tiempo se inserta en la pérdida de la exclusividad comercial de la presencia hispana en América, puesto que desde mediados del siglo XVII y principios del siglo XVII Inglaterra ya controlaba Jamaica, Holanda ya tenía el control de Curazao, y Francia en 1697, creo recordar, accedió al control de Santo Domingo. Al mismo tiempo, todo esto propició el auge del contrabando, porque las propias poblaciones americanas reclamaban nuevos productos que la propia corona no podía nutrirle. Y al mismo tiempo, pues, encontraremos que muchos de nuestros personajes de la historia de Canarias jugarán entre estos dos bandos, introduciendo productos de forma ilícita en el contexto americano y vinculándose a todas estas actividades comerciales durante todos estos periodos. En relación a la centuria siguiente, encontramos la Guerra de Sucesión, que es una guerra primero civil en España y posteriormente de gran escala por pelearse por uno de los grandes carabelos que había en ese momento, que era el Imperio Español. Al final, la vara se decantó del lado de Felipe V, y aquí en Canarias tenemos una serie de episodios importantes, como son el ataque de Jenning en 1706 al puerto de Santa Cruz. Este marino británico trataba de que Canarias le diera el apoyo a la causa ostracista, pero finalmente se decantó por apoyar y respetar el testamento de Carlos II, que decía que Felipe V debía convertirse en el rey de España. El conflicto termina con el Tratado de Utrecht de 1713, pero en 1715 hay unas capitulaciones que dan fin al conflicto en Mallorca, y esto es interesante para Canarias porque una vez se inserta la monarquía, llegan los Borbones, pues se trata de crear un Estado centralizado, un Estado siguiendo el modelo francés. Hay una serie de reformas importantes como los decretos de nueva planta, y para Canarias no tiene que ver, pero realmente, por ejemplo, la Corona de Aragón pierde todos sus privilegios, y hay una implantación de ese modelo absolutista francés que marcará la historia de España durante el siglo XVIII. Ya entrando en el personaje, lo que pueden ver en pantalla es una representación del puerto de la Cruz en 1741, en esa época era conocido como puerto de la Orotava. ¿Y qué sabemos de este personaje? Amaro Machado de Vera es un personaje nacido en el puerto de la Cruz entre la década de los años 70 del siglo XVII y la década de los años 80, en ese baremo. Sabemos que se casa en la iglesia de la Peña de Francia con Úrsula Josefa de Olivera. Sabemos que es alférez de milicia, tiene un cierto estatus social en la sociedad del antiguo régimen, que generalmente tendemos a pensar que es una sociedad muy estratificada, en la que no se puede ascender socialmente, pero realmente si un individuo asciende es porque obtiene un capital, y este es el caso de estos personajes, que si bien es cierto que se desarrollan en un contexto agrícola, vincularse al comercio americano es una forma de ascender socialmente. Amaro Pardo es el mayor ejemplo, viene de una familia de
personas vinculadas al ámbito agrícola, y cuando muere es una de las personas más poderosas de su tiempo. Así que es un tema muy llamativo esos ascensos sociales que se dan aquí en Canarias, vinculados sobre todo a la carrera de indias, al comercio americano. Gracias a una de las obras fundamentales para conocer la historia del Puerto de la Cruz, que es los anales del Puerto de la Cruz, de Álvarez Rijo, lo ven en pantalla, este es un retrato, una especie de autorretrato de Álvarez Rijo, que se conserva en el fondo de la biblioteca de la Universidad de La Laguna. Sabemos que este personaje, Amaro Machado de Vera, fue nombrado alcalde del Puerto de la Cruz en varias ocasiones a comienzos del siglo XVIII, lo que nos da a entender que cuenta con un cierto prestigio social, al menos en su comunidad local, y que está vinculado, tal y como recoge Álvarez Rijo en su obra, al comercio americano. Al comercio americano, cuando hablamos del comercio americano en Canarias, debemos insertarnos sobre todo en el contexto del Caribe español. Como les comentaba al comienzo de la ponencia, España perdió la exclusividad continental por la entrada de agentes externos, como son Inglaterra, Holanda y Francia, que propician la actividad del contrabando. Muchos canarios se vincularon a esta carrera de India, incluso actuaron como corsarios y guardacostas en las costas del Caribe. Y generalmente, grandes historiadores del ámbito americanista canario, como son el profesor Manuel del Paz o el profesor Manuel Hernández González, han trabajado la influencia de Canarias en tres ejes fundamentales. Por un lado, la isla de Cuba, que es fundamental, el contexto venezolano, Caracas, y luego también encontramos ya en la América continental, pues el contexto de Veracruz o Campeche. Hay que tener en cuenta también que en estos contextos, la Casa de la Contratación de Sevilla, que monopolizó el comercio americano, con la excepción de Canarias y de otros enclaves, trataba de quitar privilegios a Canarias. A finales del siglo XVII, en la época del reinado de Carlos II, pues por ejemplo, se prohibió el comercio canario con Veracruz, porque desde la Casa de Contratación se planteaba que los canarios participaban activamente en la actividad del contrabando. Por otro personaje, siguiendo la dinámica de otros sujetos de su época, se movió en este contexto. Y dentro de este contexto destacamos fundamentalmente la isla de Santo Domingo y el Puerto Rico, especialmente San Juan de Puerto Rico, donde este personaje se vinculó a la actividad comercial. En relación a las reformas de Felipe V, debemos destacar el Reglamento de Comercio de 1718, que, como ven en pantalla, buscaba frenar el contrabando, reducir los fraudes y estabilizar el marco legal con el que se requieren relaciones entre el archipiélago y las colonias americanas. Así pues, se estableció tres puertos fundamentales para el comercio con América a partir de este periodo: el puerto de Santa Cruz de Tenerife, el puerto de Las Palmas de Gran Canaria y el puerto de Santa Cruz de La Palma. Anteriormente a eso, puertos como el de Garachico o el puerto de la Cruz podían comerciar con América libremente, pero el Tratado de Reglamento de Comercio de 1718 frenó todas estas cuestiones. A consecuencia de esto, en la documentación podemos detectar que esa actividad comercial se mueve a Santa Cruz y Santa Cruz podía mover en torno a 600 toneladas de mercancías de productos isleños al contexto americano. ¿Cómo se movía esto? Evidentemente en navíos. En este caso, nuestro personaje era capitán de una nave llamada el Gran Poder de Dios y las Ánimas. Y gracias, y lo hemos detectado tras la documentación, durante varias décadas se movió en distintos navíos con el contexto americano. Llama la atención, y por esto podemos determinar que nuestro personaje era corsario, que su navío se encontraba artillado, tenía 25 cañones, y era evidente que para poder moverte entre América y Canarias, pues tenías que plasmar una serie de precauciones, porque fundamentalmente se daban constantes ataques en aguas del Caribe. En este contexto podemos destacar los vínculos comerciales del personaje, se centran, como ya les comenté, en el ámbito dominicano y también en Puerto Rico. También participó en el traslado de familias canarias para poblar el Caribe, que a consecuencia del expansionismo del Virreinato de la Nueva España, del México continental y en este caso del Virreinato del Perú, pues el Caribe se despuebla. Y a consecuencia de esto se da una serie de traslados de familias en las que los comerciantes canarios pues obtuvieron una serie de privilegios para seguir comerciando con América. Y este personaje se inserta en esa dinámica y trasladó constantemente familias, sobre todo, como ya les comentaba, a Cuba, a Santo Domingo y a Puerto Rico. Lo que ven en pantalla es un extracto de los protocolos materiales del Puerto de la Cruz que se conservan en el Archivo Histórico Provincial, y es una escritura que tiene que ver con estas cuestiones. Es un poder de nuestro personaje a otro marinero de la época para que cobraran su nombre un tributo que le debían en América. En relación a otros personajes ilustres o personajes importantes de su época, encontramos que en 1730 Amaro Pardo le da un poder a Amaro Machado de Vera, que estaba a punto de ir a Santo Domingo, para que cobrara en su nombre una deuda que tenía otro personaje, un sabiñón, que era un personaje natural de Santa Cruz y que se encontraba en Santo Domingo, de 3.000 pesos, una deuda considerable que Amaro le pidió a este otro Amaro que cobrara en su nombre.
A través de la documentación notarial, que es fundamental para reconstruir el pasado, pues conocemos ese día a día de las poblaciones del momento, compraventas, poderes, testamentos, que nos ayudan a reconstruir, mejor si cabe, el pasado histórico, y es una fuente fundamental para poder conocer el pasado. Y en esas documentaciones constantemente encontramos poderes, registros de embarque, y conocemos cómo podía ser la vida a bordo de estos barcos. Este personaje estuvo activo, vinculado a lo que la historiografía llama la carrera de India, prácticamente desde finales del siglo XVII y comienzos en torno al año 30-40, seguía todavía operando en ese contexto americano. Y al final este personaje es uno más de todos esos que se vincularon a la carrera de Indias durante toda la Edad Moderna. Los canarios fueron a América, dejaron su huella cultural, fundaron ciudades, se vincularon a la actividad comercial y siguen siendo hoy de las comunidades que más influyó culturalmente en el contexto del Nuevo Mundo. Por sacar algunas conclusiones vinculadas a este personaje, para mí es muy importante los estudios de casos. Los macroanálisis de la historiografía siempre se centran en reglas básicas, en procesos históricos bien marcados, pero cuando nos metemos dentro de un proceso como es el comercio americano, en Canarias concretamente, y lo analizamos a través de los ojos de personajes concretos, en este caso este personaje, Manuel Machado de Vera, otros muchos de su época, obtenemos conclusiones mucho más ricas e interesantes para entender estas dinámicas históricas. Los corsarios son personajes que la propia literatura, el cine ha mitificado, y detrás de ellos existe una realidad histórica muy interesante que nos ayuda a entender parte de la historia de Canarias, que como les comentaba al principio está muy vinculada a las relaciones con América. Canarias, por su situación estratégica, por ser un enclave estratégico en el Atlántico, ha jugado un papel fundamental a lo largo de su historia. La migración canaria siempre fue un proceso constante hasta prácticamente el siglo XX, y durante esta época también se llevaba a cabo. Y por otro lado, para mí, como historiador, como americanista, es importante poner en valor el papel que dejaron todos estos personajes arriesgando sus vidas, cruzando el Atlántico, comerciando y ascendiendo socialmente. Al final muchos de ellos huían de la miseria o de la pobreza que había aquí vinculado al campo, en una época en la que la propiedad de la tierra estaba en muy pocas manos, en una sociedad tan estricta como el antiguo régimen, y se embarcaban en esa carrera de Indias, y en América dejaban prole. Muchos personajes influyentes de la historia de América son canarios o descendientes de canarios. Así que nada más, muchas gracias.